Abran su Biblia, por favor, a Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos dirijas a través de ella y nos muestres cosas de nuevo acerca de ti, que no habíamos visto antes, que no habíamos contemplado, que no habíamos meditado en ellas, pero que hoy tú has considerado importante recordárnoslas o traerlas, Señor, a nuestro conocimiento para que sepamos más de ti. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes, bendice a nuestros hermanos que nos están viendo en vivo, en línea, Señor, y que todos juntos podamos crecer más en el conocimiento de ti a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y de nuevo el pueblo de Dios dice: la semana pasada llegamos hasta el versículo 30 del capítulo 3, ¿verdad? Vimos a uno de los jueces que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de los madianitas, ¿verdad? De los amalecitas. Y de los otros, ¿cómo se llaman los otros? Amonitas, ¿se acuerdan? Todos ellos familiares del pueblo de Israel de alguna manera, ¿verdad? Espinas clavadas en su costado, como suelen ser los familiares a veces, ¿verdad? En el versículo 31 del capítulo 3 hay un versículo muy corto, ¿sí? Que nos habla de otro de los jueces, se llamaba Samgar. Y nos dice nada más una sola cosa acerca de él, que pudiera parecer al leerlo así a simple vista algo que no tiene mucho significado. ¿Para qué se puso eso en la Biblia? ¿Para qué se mencionó a Samgar si lo que se nos dice ahí que hizo fue lo único que hizo? Noten ahí el versículo 31 del capítulo 3 de Jueces. Dice: después de Ahod surgió Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y así salvó a Israel. Colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Ahí quedó todo. Es lo único que se nos dice de él, ¿sí? Y pudiera parecer para nosotros que es desperdicio de tinta, desperdicio de página. ¿Por qué no nos brincamos mejor a lo verdaderamente importante? Apúrese, pastor, a hablar de Débora y de Cícera y de cómo murió Cícera y de Sansón y Dalila, todas esas cosas que nos encanta escuchar esas historias, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta aquí de algo que sucedió, que es algo muy sobrenatural si nos ponemos a pensar en ello. Noten que dice que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Ahora, para nosotros, de nuevo, ¿qué es una aguijada de bueyes? Pues una aguijada de bueyes es simplemente una vara larga que lleva la persona que va arreando a los bueyes para arar la tierra. Y cuando los bueyes se rehúsan a seguir hacia adelante, la vara es lo suficientemente larga, 2, 3 metros, quizás 4, ¿verdad? Para picarle el talón al buey para que se mueva hacia adelante, ¿sí? Eso es lo único que es una aguijada de buey, ¿verdad? A Pablo, ¿se acuerdan cuando iba rumbo a Damasco? El Señor, cuando lo tiró de su caballo, le dijo que estaba dando coces contra el aguijón, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo: ¿sabes qué, Pablo? Estás haciendo lo que los bueyes hacen cuando no quieren hacer lo que el amo quiere que hagan. Estás dando patadas contra el aguijón. Y eso es precisamente lo que es esta aguijada de bueyes. Se le puede llamar aguijón también. Entonces, pónganse a pensar. Es una vara que por lo largo, una vara entre más larga es, menos estable es, más débil es. Por lo tanto, podría haber en el primer intento de atravesar a alguien con la aguijada de buey, si hubiera podido romper, si hubiera partido en dos, y ahí se le acabó el corrido a Samgar, ¿no es cierto? Ahí hubiera quedado, porque eran 600 hombres contra él. Pero noten que no fue así, no fue así. Él pudo acabar con esos 600 hombres simplemente con esa aguijada de buey. Y aunque para nosotros así nada más al leerlo parezca que para qué pusieron esto aquí, esto nos dice grandes cosas acerca de Dios. Y lo que nos dice acerca de Dios es que Dios puede usar instrumentos débiles o insignificantes, pero de todas maneras lograr grandes resultados. ¿Escucharon eso? Dios puede usar instrumentos débiles o insignificantes, pero de todas maneras lograr grandes resultados. Y eso debe traer ánimo a nosotros como cristianos, porque a menudo no tenemos mucho que ofrecerle a Dios. A menudo no tenemos una arma poderosa que ofrecerle. A menudo hasta nuestra fe es muy pequeña y a veces hasta se necesita un microscopio para poder ver que existe, ¿verdad? Pero eso nos debe dar un gran aliento en Dios, un gran ánimo en Dios, de que Dios pueda usar estas cosas tan insignificantes. Busqué y encontré una pequeña lista de cosas que Dios usó. Por ejemplo, en Éxodo
¿Se acuerdan lo que le dio a Moisés para que fuera y se presentara con el faraón para hacerle saber al faraón que Dios lo había mandado? ¿Qué fue? Una vara. Simple y sencillamente una vara. Aquí va Moisés a ver al hombre más poderoso del mundo, a exigirle que deje ir al pueblo de Dios. Y cuando Dios lo manda a presentarse ante Faraón, le dice: toma tu vara. Y por medio de esa vara, que es una vara de árbol seca ya, ¿sí?, Dios hace grandes maravillas delante de Faraón que sirvieron para que Faraón finalmente dejara ir al pueblo de Israel. En el mismo libro de Jueces, ¿sí?, tenemos la historia de Sansón, que vamos a llegar a él cuando lleguemos al capítulo 15. Pero en el capítulo 15 de Jueces se nos habla acerca de Sansón, y se nos habla de que él mató a 1000 filisteos. 1000 filisteos, él solo, 1000 filisteos. ¿Se acuerdan con qué los mató? Con una quijada de burro. Ahora, esto está más tremendo todavía que la aguijada de buey. Porque con la aguijada de buey se podría mantener de lejos a los camaradas, ¿verdad? Darle vuelta quizás y de alguna manera herirlos o algo. Pero la quijada de buey es por así de larga. La quijada de burro, perdón, es por así de larga. Y con ella Sansón pudo matar a 1000 filisteos. Ahora podemos decir: sí, pero era Sansón y él está bien fuerte. No me importa qué tan fuerte sea la persona. 1000 personas, todas atacando con espadas y con todo tipo de armas a una sola persona, para que los haya podido matar con una quijada de burro, esto es algo sobrenatural. ¿Se acuerdan de David? Mató a Goliat. ¿Se acuerdan con qué lo mató? ¿Qué fue a recoger al arroyo? 5 piedras lisas. 5 piedras. ¿Necesitó las 5? ¿Cuántas necesitó? Una. ¿Quién iba a pensar? ¿No es cierto que con 5 piedras, de las cuales necesitó una solamente, David iba a poder matar a Goliat, este guerrero que todo mundo le tenía un gran temor y que nadie se animaba a enfrentarse a él? Ahora, ¿se acuerdan de la viuda? Aquella viuda a la que llegó Elías a pedirle de comer, y ella nada más tenía, ¿qué tenía? Dice que tenía nada más un puñado de harina, un poco de aceite, iba a mezclarlo para hacer una torta para ella y para su hijo, y luego ¿qué dijo que iba a hacer? Se iba a sentar y se iban a morir. ¿Se acuerdan lo que le dijo Elías? Le dijo: haz lo que dijiste que ibas a hacer, pero dame a mí primero. Y la viuda hizo lo que Elías le dijo, y tuvieron harina y aceite, nos dice ahí, para muchos días. En otras palabras, no se murieron de hambre. ¿Okay? Un poco de harina, un poco de aceite. Creo que están viendo el patrón que se está desarrollando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel hombre que fue con el profeta y el profeta le dice: ve y dime si ves algo que se aproxime? Y fue y miró y no se ve nada. Porque el profeta estaba esperando que lloviera, ¿se acuerdan? Y fue su siervo, lo mandó un par de veces, y luego fue y miró el siervo y dijo: miro como una nube, como del tamaño de la palma de la mano de un hombre. ¿Se acuerdan lo que sucedió después de que miró esa nube del tamaño de la palma de un hombre? Cayó un tormentón bárbaro, ¿no es cierto? Cayó un tormentón tremendo. Ahora, todos esos son sucesos en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento también tiene testimonios de lo que puede Dios hacer con una pequeña cosa cuando la ponemos en sus manos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, se nos dice que si tenemos fe, ¿como qué? Como grano de mostaza. ¿Qué podremos hacer? Decirle a la montaña: quítate de aquí y échate al mar, y se va a echar al mar. ¿Alguna vez han visto un grano de mostaza? Digo, todo el mundo lo describe así de chiquito, ¿verdad? Pues es así de chiquito. Si lo apretamos entre los 2 dedos, desaparece. Y luego, en Juan capítulo 6, la multitud está delante del Señor. Todos tienen hambre. Todos lo han seguido por varios días ya y no han comido nada. ¿Se acuerdan lo que le dieron al Señor en esa ocasión para que alimentara a 5,000 hombres? Le dieron 5 panes de cebada y hacen hincapié en que eran 2 pescados pequeños.
Y Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, alimentó ¿a cuántos? A 5,000 hombres, más mujeres y niñas, y niños, y recogieron canastas llenas de lo que sobró. ¿Qué nos dice esto? Que no importa que sea lo que tengamos en la mano para la batalla. Que no importa que sea lo que tengamos en la mano para enfrentar a nuestro enemigo. Que no importa que sea lo que tengamos en la mano para dárselo a Dios. Si estamos dispuestos a dárselo a Dios, si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos está llamando a hacer, si estamos dispuestos a creerle a Dios, que Él está con nosotros y es por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa qué tan pequeño sea lo que tenemos en la mano, Él lo va a usar y va a hacer grandes cosas con ello. De hecho, podemos llegar a la conclusión de que no importa quiénes seamos nosotros, y no importa qué tan débiles seamos, y no importa qué tan pocos dones tengamos, no importa qué tan pocas habilidades tengamos, no importa qué tan pocos talentos tengamos. Si estamos dispuestos a dárselos a Dios, si estamos dispuestos a obedecer a Dios, si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y creemos que Él va a estar con nosotros, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, así como lo hizo con Samgar. Entonces creo que no se escribió mucho, pero sí se dijo mucho acerca de Dios en ese pequeño versículo. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios que puede ayudar a un hombre común y corriente usando una aguijada de buey para matar 600 hombres. Ahora yo no sé cuáles son los 600 hombres a los que usted se está enfrentando ahorita. Yo no sé de qué se trate, no sé cuál será su naturaleza, no sé, pero yo una cosa sí sé. Que no importa que sea tan pequeño como sea lo que tenga en su mano, tan pequeña como sea su fe, tan pequeña como sea esa arma que usted quiere usar. Su conocimiento, qué sé yo, tan pequeño como sea, Dios lo puede usar y obrar sobrenaturalmente y Él le va a dar victoria sobre sus enemigos. No importa qué tan fuertes sean, ¿verdad? Seguimos entonces en el capítulo 4 de Jueces, en donde se nos dice en el versículo 1, y después de la muerte de Ahod, los israelitas, noten, volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. ¿Se están dando cuenta del patrón que los israelitas están siguiendo aquí? De nuevo, lo recordamos, tenemos que recordarlo. Es un patrón en el cual ellos desobedecen a Dios, empiezan a buscar otros dioses y a adorar a otros dioses. Dios se enoja con ellos, como dijo que lo iba a hacer. Deja que sean castigados, corregidos por los pueblos que ellos mismos dejaron en la tierra prometida. Y cuando ellos ya no soportan más, claman a Él y Él los libera. Pero ¿cómo comenzó este ciclo? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, pues si ustedes ven unas cuantas páginas hacia la derecha y en su Biblia, en Jueces capítulo 2, miramos lo que dice el versículo 10 de nuevo, de Jueces capítulo 2. Y murió también toda esa generación, después de que murió Josué, murió también toda esa generación, la generación que había salido de Egipto, que había caminado que había nacido y crecido en el peregrinar durante los 40 años en el desierto. Y se reunió con sus antepasados, en otras palabras, murieron y fueron sepultados. Y después de ellos vino otra generación, noten, que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Así fue como comenzó todo esto. Así fue como comenzó este ciclo, así fue como empezó a rodar. Que creció una nueva generación a la cual no se le enseñó acerca de las grandes cosas que Dios había hecho por Israel. Por lo tanto, no tenían conocimiento de quién era ese Dios, no tenían conocimiento de lo que Él podía hacer y se apartaron de Él. ¿Sí? Recibieron un mensaje mixto acerca de lo que Dios era. Recibieron un mensaje no muy certero, recibieron un mensaje así como entre azul y buenas noches, como dice mi mamá. Y porque no conocían perfectamente a este Dios y no se les había enseñado todo lo que Dios había hecho, perdieron completamente su deseo de seguir a Dios, de buscar a Dios, de hacer lo que Dios había dicho a Moisés y a través de Moisés y Josué y Caleb y todos los demás al pueblo de Israel. Y ahora estaban en este ciclo. Lo que nos debe de decir a nosotros, que nosotros como padres los padres de familia primeramente, estamos encargados de transmitir el conocimiento de Dios a las generaciones que vienen, a nuestros hijos.
Y como cristianos también estamos nosotros encargados de parte de Dios, comisionados por Dios para enseñar estas mismas cosas acerca de Dios a las demás generaciones, sean nuestros hijos o no. Por eso es tan importante que como cristianos llevemos por donde quiera la fragancia a Cristo, donde sea que nos desenvolvamos, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en donde sea que nos desenvolvemos y tenemos de alguna manera algo de influencia, tenemos que llevar esta fragancia a Cristo, tenemos que llevar el conocimiento de Cristo para que estas personas tengan conocimiento de Dios y puedan acercarse a Él, pero con mucho más razón en nuestros propios hogares. En el versículo 2 dice, por eso, por lo que hicieron en el versículo 1, porque volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. En el versículo 2 nos dice, por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Sísara y vivía en Jareset Goim. Noten, el Señor los dejó caer en manos de Jabín. El Señor fue el que los dejó. Él lo permitió. Él permitió que esta calamidad, Él les permitió que este hombre, Él permitió que este gobernante, este rey, descendiera sobre ellos y los castigara básicamente. ¿Por qué? Porque se habían vuelto de seguir a Dios. Habían empezado a adorar a dioses ajenos. Se habían olvidado de quién era Él. Lo habían hecho a un lado. Se habían conformado a este mundo. Cosa que Pablo nos dice en Romanos que no debemos hacer. Ellos se habían conformado al mundo que estaba a su alrededor, y porque se conformaron al mundo que estaba a su alrededor y porque Dios es un Dios celoso, sí es un Dios celoso, la palabra lo dice, y porque Él les advirtió que si hacían eso, Él iba a tener que arrimarles tierra, sí, los dejó caer en las manos de Jabín para corregirlos. Dios hace eso, hermanos. Dios hace eso. Dios a menudo nos deja que caigamos en esas pruebas, nos deja que caigamos en manos del enemigo, como lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan? Lo dejó caer en manos de Satanás, porque Satanás le pidió permiso para zarandearlo. Y el Señor dejó que Satanás zarandeara a Pedro. Sí, pero luego el Señor le dijo, pero cuando vuelvas, sí, trae contigo a tus hermanos, porque también los discípulos se habían dispersado por todos lados. Entonces Dios sabía que Satanás iba a zarandear a Pedro y no lo evitó, pero le dio la habilidad para poder resistir, para poder soportar la zarandeada y luego volver a él. ¿Y qué fue Pedro? Pedro fue el primer líder de la iglesia. Sí, él fue el principal de los discípulos, no porque él quisiera hacerlo, sino porque Dios lo puso en ese papel una vez que su fe fue probada y salió de esa prueba, como el oro cuando es pasado por el fuego. La palabra de Dios nos dice que nuestra fe es probada, ¿verdad? Así como el oro es probado. Pero fue Dios el que los dejó que cayeran en manos de Jabín, y fue porque ellos desobedecieron. En el Salmo 81, comenzando con el versículo 8, el salmista escribe aquí como hablando por Dios. Dice, escúchame, pueblo mío, que quiero amonestarte, que quiere decir pues más regañarte básicamente, quiero llamarte la atención. ¿Cómo quisiera yo, Israel, que me escucharas? No debes tener ningún Dios ajeno, no debes inclinarte ante dioses extraños. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Abre la boca y yo te daré de comer. Versículo 11 dice, pero tú, mi pueblo, no escuchaste mi voz. Tú, Israel, no quisiste obedecerme. Y noten, y por tu obstinación te abandoné, para que siguieras tus propios consejos. Vamos a detenernos ahí en el versículo 12. Noten lo que dice, por tu obstinación, porque fuiste tan terco, porque te aferraste a seguir tus propios caminos, te aferraste a hacer lo que tú querías hacer. Entonces, por esa obstinación, ¿sabes qué hice? Te abandoné. Te dejé, te quité las manos de encima, dejé que tú hicieras lo que quisieras hacer, dejé que te comportaras como te quisieras comportar. Noten, para que siguieras tus propios consejos. ¿Ok? Si crees saberlo todo, si crees que tú tienes el control sobre todas las cosas, si crees que tú puedes solo, entonces ¿sabes qué? Te voy a dejar para que hagas lo que quieras hacer. Ay, mamita, cuando mi papá me decía eso, qué bárbaro. Cuando me decía, ¿eso es lo que quieres?
¿Quieres que te deje? Cuando le rezongaba y le decía, ya déjame en paz, ya no me sigas regañando. Eso es lo que quieres que te deje en paz. Porque en el momento que te deje en paz, entonces tú vas a tener que, como decía, rascarte con tus propias uñas. Y luego me ponía a pensar, me como las uñas, es que no me van a alcanzar para rascarme yo solo. Lo necesito, ¿verdad? Y recapacitaba. Y en lugar de salirme de mi casa, me quedaba ahí en mi casa. Porque ahí tenía todo lo que necesitaba. Era un necio queriendo salirme de mi casa cuando ya lo pensaba bien. Y es lo que el Señor les está diciendo aquí. Ok, ¿quieren ustedes por seguir obstinados? ¿Quieren que los deje solos? Entonces los voy a dejar solos para que sigan sus propios consejos. Oh, mis hermanos, cuidado cuando el Señor llega a ese punto con nosotros y nos dice, ok, ¿quieren que los deje solos? Ahí está. Ahí está. Háganlo como ustedes quieran. ¿Saben qué? Nos vamos a dar cuenta de que no podemos. Pero nos vamos a dar cuenta ya que hayamos sufrido, ya que hayamos pasado por aflicciones y pagado ciertas consecuencias por seguir nuestros propios consejos. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 13. Ay, pueblo mío, si me hubieras escuchado. Ay, Israel, si hubieras seguido mis caminos. Noten el versículo 14. En un instante habría derrotado a tus enemigos y habría descargado mi mano sobre tus adversarios. Los que me aborrecen se me habrían sometido y yo, el Señor, pondría para siempre fin a sus días. Pero a ti te alimentaría con el mejor del trigo, lo mejor del trigo, y apagaría tu sed con miel extraída de la peña. ¿Qué más querían los israelitas? ¿Qué más querían? Y la pregunta no es qué más querían los israelitas, la pregunta es ¿qué más queremos nosotros? Porque Dios es bueno. Dios quiere cuidar de nosotros, Dios quiere protegernos, Dios quiere que no suframos, Dios quiere que no pasemos por aflicciones, Dios quiere que andemos en el camino de su perfecta voluntad para que las cosas nos vayan bien. Y hay de nosotros cuando nos deja a nosotros mismos. Algunos de nosotros hemos pasado por etapas en nuestra vida en la que Dios dijo, ok, ¿eso es lo que quieres? Ahí estás. Y la hemos regado tan feo. Gracias a Dios que fue misericordioso con nosotros. Y las pruebas por las que pasamos por nuestras propias imprudencias nos hicieron como a los israelitas clamar a Él. Y Él nos liberó. Y Él nos puso de nuevo en el camino correcto. Y aprendimos de la experiencia. Y aunque a veces andamos medios chuecos, sabemos que no nos salimos del camino, porque si nos salimos del camino vamos a sufrir las consecuencias otra vez. No somos perfectos, pero sabemos que vamos a sufrir las consecuencias otra vez. En Proverbios capítulo 1, los versículos 29 al 33, dice lo siguiente: puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor, ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos. Los incautos mueren, noten, por sus propios desvíos. Mi mamá lo decía de esta manera: el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. A los necios destruye, noten, su autosuficiencia. Cuando sentimos que ya lo tenemos todo descifrado, cuando sentimos que ya tenemos todas las respuestas, cuando sentimos que ya nadie tiene nada que decirnos, nada que enseñarnos, nada que mostrarnos, nada que corregirnos, cuando sentimos que ya nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, entonces es cuando nos convertimos en necios y esa autosuficiencia nos destruye. El versículo 33, noten lo que dicen: pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Ahora quiero advertirles algo. Esto no quiere decir que no tendremos enemigos que nos ataquen o que no pasaremos por pruebas y aflicciones. Pero lo que sí quiere decir es que cuando tengamos que hacerlo, Dios peleará
por nosotros y o estará con nosotros, y vamos a saber que ese enemigo que nos está atacando en ese momento, esa aflicción por la que estamos pasando en ese momento, esa prueba por la que estamos teniendo que pasar en ese momento, Dios nos va a ayudar a pasar por ella y vamos a tener victoria. Pero cuando no estamos caminando de la mano de Dios, no sabemos ni qué, no sabemos. No tenemos idea. Y nos acostamos temblando de miedo porque sabemos que no estamos bien con Dios. Y nos levantamos, pero como nos levantamos al nuevo día, nos levantamos, la hice otro día más. Y si no recibimos la sabiduría de Dios, vamos a vivir de nuevo como nos acostamos. Versículo 3 dice, entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Noten, entonces los israelitas clamaron al Señor. El enemigo era demasiado fuerte para ellos, tenía carros de hierro, era hombre de guerra, tenía ejércitos. Ellos no estaban tan bien equipados, habían sufrido ya por 20 años y clamaron al Señor para que los liberara. Versículo 4 dice, en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer del Lapidot. Ahora, cuando se habla aquí de gobernar en esta instancia, no está hablando de la persona como Débora, que era como un rey o como una reina, o inclusive no era como una gobernadora, como nosotros conocemos a los gobernantes en nuestros días. Más bien las personas de las que estamos hablando aquí, de los jueces que estamos hablando aquí, eran más bien como árbitros. ¿Sí? Entre dos partes, sí, que tenían dos partes que tenían algún desacuerdo, dos partes que tenían algún pleito. Estos jueces eran como árbitros entre ellos. De hecho, la palabra en hebreo que se traduce juez aquí o gobernador o gobernante, perdón, o que dice aquí gobernaba en el hebreo, es la palabra shafat, que quiere decir juzgar, que quiere decir pronunciar sentencia por o en contra, quiere decir vindicar o castigar. Entonces de eso es lo que estaba haciendo Débora. Y noten cómo lo hacía en el versículo 5. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar, conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. En otras palabras, para que decidiera. Le presentaban el caso y ella como jueza decidía, ok, tú tienes la razón o no, él tiene la razón o los dos tienen la razón, así es que vamos a llegar a un acuerdo para que este problema, este pleito desaparezca. Y ellos obedecían lo que el juez o la jueza, en este caso Débora, decía y se apegaban a ello y se acababa el pleito. ¿Sí? Y eso era lo que hacía Débora. Ahora, algo interesante aquí, ¿sí? Que nos puede resultar inclusive hasta un poco raro, porque la sociedad hebrea era una sociedad que se estableció bajo lo que se menciona inclusive en la Biblia, un patriarcado, ¿sí? O sea que los asuntos familiares y sociales eran normalmente dirigidos por los hombres, patri, patre. Ellos eran los que tomaban las decisiones, ellos eran los que dirigían el hogar, etcétera, etcétera. La palabra patriarcado quiere decir una organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. En otras palabras, si moría el papá, el tío mayor, el que tomaba su lugar y el que decidía todas las cosas entre la familia. Eso era lo que era un patriarcado. Ahora, Dios fue el que estableció este orden en el cual el hombre es llamado a ser la cabeza del hogar. ¿Ok? No me malentiendan, Dios lo estableció. Sin embargo, al leer las Escrituras y al leer todo el consejo de Dios, nos damos cuenta que nunca fue el propósito de Dios que el hombre se enseñoreara del hogar y de los miembros de su familia y de su esposa. Eso no fue lo que Dios estableció. Dios estableció un orden. El Nuevo Testamento nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hombre, la cabeza de la iglesia, y Dios es la cabeza de Cristo, y así es sucesivamente. Es un orden que Él estableció. Pero no quiere decir que porque estableció ese orden, el hombre debe enseñorearse de su hogar, el hombre debe enseñorearse de su esposa, el hombre debe enseñorearse de su familia y tratarlos con la punta del pie.
o tratarlos como si Él fuera el amo y ellos fueran sus esclavos. Sí, el Señor nunca, su intención nunca fue que el hombre hiciera a su esposa un cero a la izquierda o la hiciera su sierva o su sirvienta. Es más, si nos vamos al principio, cuando Dios los creó, Dios tomó a Eva ¿de dónde? Del costado. Del costado. ¿Sí? De Adán. No la tomó de los pies. He oído que algunos dicen, no la tomó de los pies para que la pisoteara, ¿verdad? Pero tampoco la tomó de la cabeza para que ella se enseñoreara de él también. Que es lo que a menudo sucede también, ¿verdad? Porque las hermanas no hacen malos quesos cuando se quieren enseñorear del marido. Tanto el uno como el otro siempre quiere ser el que manda en alguna situación u otra, ¿verdad? Entonces ese no fue el propósito de Dios. Dios nos creó a los dos por igual, nos dio a los dos todo lo que necesitábamos, nos dio a los dos su imagen y su semejanza y nos hizo a los dos y nos puso en el mismo plano. La mujer no es menos que el hombre no es menos que la mujer, el hombre no es más que la mujer y la mujer no es más que el hombre. Y vivimos ahorita en un mundo en el que se habla mucho acerca de la igualdad y desigualdad entre los varones y las mujeres. Y las mujeres han peleado por mucho tiempo porque se les vea en el mismo plano que a los hombres. ¿No es cierto, hermanas? ¿No es cierto? Y todavía siguen luchando. ¿Y saben qué? En el mundo ellas se rebelan porque quieren que los hombres las reconozcan como seres humanos. Y si hay algún hombre en el mundo que debe reconocer a la mujer como su coigual, es el hombre que se dice ser cristiano. Porque la palabra de Dios nos dice a los varones que nuestra esposa es coheredera con nosotros de todas las bendiciones de Dios. No nos dice Dios te bendice a ti para que luego tú bendigas a tu esposa. No, Él nos bendice a los dos por igual. Nos ha dado entendimiento a los dos por igual. Nos ha dado inteligencia a los dos por igual. Algunos la usamos menos que otros, pero nos ha dado inteligencia a los dos por igual. Y la Biblia tiene una lista muy, muy, muy extensa de mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos dejan ver cómo Dios usó a diversas mujeres para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sí? Por ejemplo, Eva, la primera mujer, sin la cual, y no tengo temor a equivocarme en lo que voy a decir ahorita, sin la cual ninguno de nosotros estuviera aquí. ¿No es cierto? Dejen a Adán solo y ¿cuántos de nosotros iba a poder producir él solo? Ninguno. Por eso, esa es una de las cosas que la homosexualidad, en la homosexualidad debemos ver como no natural, porque un hombre con un hombre no puede reproducir. Una mujer con una mujer no puede reproducir. Dios los creó hembra y varón. Y los dos pueden reproducir. ¿Sí? Entonces tenemos a Eva, sin la cual ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Tenemos a Agar, por ejemplo, también. ¿Se acuerdan? La mamá de Ismael, el primer hijo de Abraham, que Dios también bendijo y que Dios ha usado a través de los siglos, ¿sí? También para corregir a su pueblo Israel. María, la hermana de Moisés, ¿sí? Una gran líder de mujeres, escuchen que dije líder de mujeres dentro del pueblo de Israel. Tenemos a Débora, la mujer que estamos viendo ahorita. Tenemos a Ruth, la mujer moabita que es mencionada en la genealogía del Mesías. Siendo que los moabitas no debían ser permitidos en la congregación de Israel. De todas maneras, ella cuando se casó con Boaz, ella pudo entrar a la congregación de Israel y es mencionada en la genealogía del Mesías. Tenemos a Ana, la madre de Samuel, el juez, más grande juez que hubiera podido existir en la historia de Israel. Tenemos a Abigail, la mujer de Nabal, que después de morir Nabal fue esposa de David. Tenemos a aquella mujer sunamita, sí, que era muy hospitalaria y que cada vez que Eliseo, el profeta, pasaba por su casa, ella se encargaba de darle de comer y luego junto con su esposo preparó un aposento en la azotea de su casa para que el profeta se hospedara ahí. Sabemos que Eliseo hizo grandes cosas y las hizo porque esta mujer tuvo cuidado de él, ¿sí?
¿Y cómo nos podemos olvidar de Esther? ¿Se acuerdan de Esther? Aquella mujer que fue reina, fue abnegada y salvó al pueblo israelita de ser exterminado por Amán. Tenemos en el Nuevo Testamento a la mujer cananea. ¿Se acuerdan de esa mujer que mostró tanta fe? ¿Sí? A la cual Jesús sanó. Tenemos a María Magdalena también, a la que el Señor le sacó 7 demonios y luego fue una de las más fervientes seguidoras y fieles servidoras de Jesús. Tenemos a la mujer más favorecida de la historia, que fue ¿quién? María. María, la mujer escogida por Dios para poder traer al Mesías al mundo. ¿Quieren más? Tengo más. María de Betania, ¿se acuerdan? La estudiamos las últimas 2 semanas en nuestro estudio del domingo en la mañana. Que ungió al Señor Jesucristo cuando estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, y que él dijo, déjenla cuando la criticaron porque está preparándome para el sepulcro. Y la inmortalizó el Señor Jesucristo diciendo que en donde quiera que el evangelio se predicara se iba a mencionar a María. Y aquí estamos otra vez hablando del evangelio y mencionando ¿a quién? A María, la que lo ungió. Tenemos a Marta, la hermana de María, que siempre estuvo dispuesta a servir al Señor y a todos los invitados que traía con él a su casa. Tenemos a la mujer samaritana, que cuando se encontró con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo todo lo que acerca de ella, todo lo que ella había vivido en su vida. ¿Qué es lo primero que hace? Va de nuevo a la aldea en donde vivía y se los contó a todo mundo. Sí, algunos lo llaman la primera evangelista. ¿Sí? Tenemos a Tabita, o Dorcas, como le quieran llamar. Se nos dice que siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Y se nos dice también que Pedro la resucitó de los muertos. Tenemos a Lidia. Lidia, una mujer emprendedora, una mujer que era comerciante. ¿Sí? Y se nos dice algo muy interesante en Hechos capítulo 16, los versículos 14 y 15 acerca de Lidia. Se nos dice, entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Teatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Versículo 15 dice, cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Una lista bastante extensa, ¿no es cierto? El mundo critica la Biblia, el mundo critica el cristianismo porque dice que quiere tener a la mujer oprimida, que no quiere darle a la mujer el crédito que se merece. ¿Saben qué, mis hermanos? Los únicos que no le quieren dar a la mujer o que no le dan a la mujer el crédito que se merece son aquellos que tienen una idea equivocada del papel que Dios tiene para la mujer en la vida de los hombres y en la vida de su iglesia. Y hermanos que están aquí presentes, se los digo como pastor, se los digo como amigo, se los digo como ministro de la palabra de Dios. Si ustedes no están viendo a su mujer y a las mujeres en general como coiguales con ustedes en todos los aspectos, están faltando a la voluntad de Dios. Si no le creen a su esposa simplemente por ser mujer y piensan cuando les dice algo, ay mujer, tú estás loca, no sabes lo que estás diciendo. Están faltándole al respeto a una hija de Dios, a una hermana en Cristo. Si en realidad somos hombres de Dios, nunca vamos a ver a nuestra esposa ni a ninguna mujer como menos que nosotros. Porque Dios no las hizo menos que nosotros, las hizo igual a nosotros. De hecho, me encanta que la palabra que se traduce hombre y mujer o varón y mujer en el hebreo se puede traducir también varón y varona. Porque los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es que por favor, hermanos, si se consideran hombres de Dios, respeten a la mujer. Denle el lugar que la mujer se merece. Amén.
Uy, las mujeres fueron las que dijeron amén. Ok. Esperé que los varones, esperé decir una voz así de amén. O sea, es que varones, debemos de darle a la mujer el lugar que se merecen delante de Dios. Amén. Ok. Sigamos. Luego hablo con algunos de ustedes. Versículo 6 dice, un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Sedés de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a toda tu gente en el monte Tabor, toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Sísera, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y ahí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, iré si tú vas conmigo, si no vas conmigo, no iré. Noten por favor aquí cómo están pasando las cosas. Débora va y le dice, Barak, eso no es cierto que Dios te dijo que hicieras esto, aquello y lo demás y todo esto, y que Él va a entregar a este hombre en tus manos. Él no lo niega. Sí, sí me dijo. Ok, entonces ve, hazlo. Y luego, ¿qué hace Barak? Si tú vas conmigo, yo voy. Pero si no vas conmigo, no voy. Noten lo que está pasando aquí, por favor, ¿ok? Débora de ninguna manera está tratando de usurpar la posición de Barak, ¿ok? Débora no está tratando de usurpar la posición de Barak, de quitarle a él el liderazgo, de quitarle a él lo que Dios le había dado a él. Débora simplemente le está diciendo, recordando lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Él es el que está dispuesto a abandonar su responsabilidad y ceder la posición de honra que le está siendo otorgada a él, diciendo, si tú vas conmigo voy, si no vas yo no voy. ¿Saben que es un problema muy grande en nuestros días? Y ha pasado a través de los años en los que los hombres son muy dados a rápidamente entregarle la responsabilidad a la mujer para ser ella la que tiene la culpa, para poder culparla a ella cuando las cosas no salen bien. Somos muy dados a dejarle la responsabilidad a ellas porque somos flojos. Somos flojos. No me contesten. Nada más imagínenlo en su mente. ¿Alguna vez han estado acostados viendo la televisión mientras su esposa anda sacando la basura a medianoche para que no se llene de moscas y se apeste ahí en la cocina? Y la oyen que anda sacando la basura y cerrando la bolsa. Honey, ¿vas a sacar la basura? Sí, ahorita voy. Y la deja. Pasa una hora y nada. Y otra vez. Honey, ya dije que ahorita voy. ¿Y qué sucede? La mujer termina sacando la basura a medianoche. ¿Qué tal si está un asaltante allá afuera? ¿Qué tal si está una víbora allá afuera? ¿Qué tal si está un animal salvaje allá afuera? Los hijos vienen con algún problema. Ve, dile a tu madre. Viene a pedir permiso. Si tu mamá te da permiso, te dejo ir. Y luego cuando le da permiso, ¿le diste permiso? Es chistoso, pero mis hermanos, estamos dejando mucha de nuestra responsabilidad a las mujeres porque somos muy flojos. Somos flojos. Es que yo trabajo mucho, es que yo me sobo el lomo, yo esto, yo aquello. Dios te dio la posición de líder para que seas líder. Dios te dijo, Barak, que Él va a entregar al enemigo en tus manos, pero tienes que ir a vencerlo. Ay, pues si vas conmigo voy, pero si no, no.
¿Se fijan? ¿Se fijan? Débora fue el conducto por medio del cual Dios le dio a Barak a saber su voluntad, pero Barak iba a tener el que tenía que ser el que fuera. Si noten lo que le dice en el versículo 9, ella le dijo: voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sísera en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Ahí Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran 10,000 hombres, y bajo su mando. Débora lo acompañó. Noten el versículo 11, una kenita llamada Heber, descendiente de Obab, el suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanaín, junto a Cedes. Como Sísara fue informado de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso que se extendía desde Joraset Goyín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: levántate, que hoy el Señor va a poner a Sísara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus 10,000 hombres, y el Señor derrotó delante de Barak a Sísara, desbaratando sus carros y pasando a filo de espada todo su ejército. Al ver esto, Sísara bajó de su carro y huyó a pie, pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Joraset Goyín y los pasó a filo de espada hasta no dejar a uno solo con vida. Y noten en el versículo 17, Sísara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Heber el kenita, pues Javín, el rey de Hazor, estaba en paz con la tribu de Heber. Yael, la mujer, salió a recibir a Sísara y le dijo: acércate, mi señor, no tengas miedo. Sísara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo: por favor, dame a beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Yael abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Sísara le dijo: quédate a la entrada de tu tienda, y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Pero como Sísara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, noten, Yael, una mujer, tomó una estaca de la tienda y un mazo, y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra, y así murió Sísara. ¿Se fijan ustedes lo que Barak debió haber hecho? Aquí vemos que lo hizo una mujer. ¿Qué nos dice esto? Que cuando vayamos a acampar no nos quedemos dormidos en una tienda donde hay una mujer, una estaca y un martillo. Especialmente si somos hombres como Barak. Si tú vas, yo voy; si no vas, yo me quedo. Noten de nuevo, versículo 22. Como Barak iba siguiendo a Sísara, cuando ya él lo vio, salió a recibirlo y le dijo: ven, que voy a mostrarte el hombre que buscas. Barak entró con ella y se encontró con que Sísara estaba ahí muerto y con la estaca clavada en la sien. Ese día Dios humilló al rey cananeo Javín frente a los israelitas, y estos fueron endureciendo su trato contra Javín, noten, hasta que los destruyeron. La victoria fue de Barak, pero fue indirectamente. ¿Por qué? Porque Barak decidió relegar su responsabilidad a una mujer. Varones, ¿cuántas bendiciones nos perdemos por relegar nuestra responsabilidad a la mujer? Cuán injustos somos delante de los ojos de Dios cuando relegamos las responsabilidades que Él nos ha dado a nosotros como la cabeza del hogar, como el jefe de familia, para llevarlas a cabo nosotros. Estamos dejando las bendiciones que nos pertenecen. Ahora el capítulo 5 de Jueces es un canto de alabanza a Dios de parte de Débora y Barak. Les voy a dejar de tarea que lo lean ustedes, y la semana que entra seguimos con el capítulo 6. Pero antes de terminar aquí esta noche, estaba pensando al estar estudiando para este estudio, y al ver este patrón en el que los israelitas cayeron una vez y otra vez después de que entraron en la tierra prometida y pedían ayuda a Dios y el Señor los liberaba y todo eso, me puse a pensar que a menudo nosotros podemos verlo y podemos identificarnos muy fácilmente con ellos, ¿verdad? Y al identificarnos con ellos, a menudo podemos también
sentir autocondenación porque sentimos que no somos lo suficientemente fuertes, no somos lo suficientemente buenos, somos indignos del amor de Dios. Y saben que todo eso es cierto. Pero como cristianos hay algo que debemos recordar, que el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. El Señor Jesucristo ya nos liberó. El Señor Jesucristo dejó que su cuerpo fuera partido y su sangre derramada para que nosotros pudiéramos ser libres de toda condenación. Por eso Pablo nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando nos acercamos a Cristo, debemos acercarnos a Él creyendo que Él puede limpiarnos, lavarnos de todo pecado y perdonarnos cualquier pecado, por terrible que éste sea. Pero una vez que nos acercamos a Él, debemos de caminar cercamente con Él para que Él nos mantenga fuertes y nos mantenga en su perfecta voluntad y nos mantenga siempre en donde Él quiere que estemos. Pero lo que debemos recordar es que Él nos salva una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 7, los versículos 25 al 26, dicen lo siguiente: por eso también puede salvar, hablando de Jesucristo, para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Está bien que nos identifiquemos con el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y tenemos esa vida de altas y bajas, ¿no es cierto? Pero también debemos recordar que tenemos a un sumo sacerdote que se identifica con nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado.